Hola, bienvenidos a nuestro Expreso Financiero, un espacio donde conversamos acerca de los principales temas que tienes que saber para empezar tu semana. Bueno, hoy empezamos el martes, el lunes tuvimos mucha reunión, entonces hoy nos movimos, pero efectivamente vamos a hablar de todo lo que ya viene pasando esta semana y de lo que falta pues por pasar. Esta semana está llena de datos de movimientos de tasas, ¿no? Hay mucha especulación sobre lo que va a hacer el Banco Central de Colombia, donde seguramente el ministro de Hacienda va a votar, tal vez por mantener las tasas inalteradas o bajarlas, pero hay codirectores que están hablando de necesidad de incrementos de 50 básicos en las tasas de referencia. Pues también tenemos la reunión de la Reserva Federal, donde seguramente vamos a ver tasas inalteradas del Banco Central Europeo. Bueno, una semana cargada de datos y empezamos con temporada de resultados corporativos que también ha sido bastante favorable. Seguimos con todo el tema de la especulación de los mercados locales frente al decreto de repatriación de recursos, pues que estaba para comentarios. Bueno, tenemos mucho por hablar, Esteban. ¿Por qué quieres empezar? Bueno, empecemos por fuera, en el tema Bueno, de resultados corporativos en Estados Unidos. En el sector salud, bueno, tuvimos el caso de United Healthcare con unos resultados bastante positivos a pesar de las expectativas un tanto más moderadas negativas para las aseguradoras en Estados Unidos. Esta tendencia continúa. Healthcare es uno de los sectores, digamos, con más atractivo que vemos en este momento. Ya lo venimos mencionando desde hace unos meses para las personas que, digamos, continuaron esas ideas. Y creemos que puede continuar así, digamos, es un sector que ha venido con cierto rezago respecto a los otros, sus múltiplos están adecuados cuando uno está analizando, digamos, el caso global, ¿sí? Adicionalmente, bueno, financieras, vimos un poco de retroceso, seguimos viendo unos movimientos negativos. En la última semana también tuvimos movimientos negativos en Nasdaq y en general en S&P para Estados Unidos, un poco por todo el ruido que se está generando en este momento, el tema de posibles acuerdos con la Unión Europea, qué está haciendo la Unión Europea respecto a los acuerdos de Estados Unidos, porque a pesar de que vimos esas noticias de, bueno, sí, van a llegar a un acuerdo, vamos a tener temas mineros en Groenlandia y vimos, por ejemplo, las compañías relacionadas con tierras raras despegando bastante, sí hemos visto algunas declaraciones por algunos miembros de la Unión Europea que nos han dicho Estados Unidos es nuestro aliado, pero estamos buscando otras relaciones. Ya vimos, por ejemplo, caso Canadá con la Unión Europea, buscando, digamos, esas alianzas, sobre todo en tema de sector de defensa. sí, y mucho tema con lo de Davos y como mucho tema de, oiga, tenemos que también cuidar la democracia, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos es un tema bien fuerte en materia de violación de los derechos fundamentales y bueno, mucho ruido, mucha controversia esta semana que pasó pues con el tema de Minnesota también muy duro con el tema migratorio, pero bueno, sin lugar a dudas, Europa pues también tendrá que seguir con su proceso, pues digamos, de aumentar la inversión en defensa para tener un poco más de autonomía, para pues proteger su territorio frente a Rusia, en fin, digamos que en una situación bien compleja y el tema geopolítico va a seguir dándonos de qué hablar. Evidentemente pasó el taco que hablamos, efectivamente el tema arancelario de Trump se echó para atrás, Europa se echó para atrás, bueno, interesante. Pero ahora hablemos un poquito de esos bancos centrales y qué va a hacer la Fed ahorita esta semana y cómo ves que pueda reaccionar pues el mercado accionario frente a ese mensaje que mande la Fed. Bueno, en este momento la expectativa es que la Fed se mantenga, ¿sí? El escenario en Estados Unidos en este momento es muy volátil, las presiones por parte del gobierno Trump para bajar las tasas, y aunque el mercado descuenta unas bajadas de tasas durante el año, no lo hace en este instante, ¿sí? Estamos viendo una inflación que no termina de ceder, un tema de desempleo que aunque vemos recortes de personal, digamos, en algunas compañías, digamos, aún no es como tan apremiante como para que la Fed se vea en una situación de bajarlas rápidamente. Digamos que la consideración en este momento es, probablemente la Fed mantenga sus tasas, el mercado está esperando esto. En caso tal de una bajada sorpresiva, podríamos ver una recuperación rápida de los indicadores en Estados Unidos, pero no es, digamos, la expectativa para nosotros. Y en cuanto a ya Banco de la República, a nivel local, el mercado sí espera una subida de tasas. O sea, hay cierta división en los miembros de la junta directiva y como ya lo mencionaste, por parte del gobierno sí ha habido esta iniciativa de buscar bajar las tasas o por lo menos mantenerlas. Pero la presión, digamos, lo que ven muchas personas es que hay una presión inflacionaria para este año, ¿sí? Y
Esto puede, o sea, la función del Banco de la República es mantener la inflación bajo control y con esas expectativas de que un cierre de la inflación para este año sea por encima del 6, 7 más o menos, es muy probable que el Banco de la República la suba. Digamos que en este momento el mercado está descontando entre unos 25, 50 puntos. Algunos analistas van un poco más arriba, pero teniendo en cuenta un poco la posición en la que se encuentra el Banco de la República en este momento, es probable que estemos viendo unas subidas de tasas en esos niveles. También teniendo en cuenta los niveles de los TES en este momento, es bastante probable. Perfecto. Bueno, entonces te me pasaste al ámbito local, pero antes de ir a profundizar el tema local, quiero cerrar el tema global. Entonces, desde temas globales importantes que estamos viendo, tenemos la temporada de resultados corporativos que sigue saliendo relativamente constructiva y que sigue mostrando una economía de Estados Unidos que se está desacelerando, pero de forma ordenada. Entonces, seguramente ese forward guidance de lo que vayan a decir las empresas hacia adelante va a pues marcar un poco el comportamiento de los mercados internacionales con una expectativa de que la Fed va a tener un forward guidance constructivo en términos generales, pero que todavía no va a bajar las tasas, ¿correcto? Entonces, bueno, eso es lo que vemos en el ámbito global y obviamente todo el ruido que nos genere Trump, vamos a ver qué pasa, pero sin lugar a dudas vamos a seguir teniendo esa volatilidad. Ahora, antes de pasar, ¿qué ha pasado con temas de inteligencia artificial y todo el tema de empleo? Porque sí hemos visto que ya pues hay empresas que están haciendo mucho layoff y la data en términos generales de empleo puede verse afectada. ¿Qué estás viendo en ese sentido? Bueno, estamos viendo, por ejemplo, el caso de UBS, que así como chismecito, ya anunció el despido de 30,000 de sus trabajadores en su plantilla. Esto, ellos están hablando de temas de productividad, buscar mejorar los earnings y va un poco en línea también con lo que vimos con Amazon, con lo que vimos varias empresas en el sector tecnológico y algunas empresas en este momento en el sector de retail también están empezando a hacer lo mismo. Esto va muy en línea con todo lo que ya hemos hablado de inteligencia artificial, algunos estudios, como ya mencionamos en semanas anteriores, donde hablaban de qué porcentaje de los trabajadores actuales se verían o podrían llegar a ser reemplazados por inteligencia artificial en el corto plazo, en el mediano plazo. Y es uno de esos indicadores de que efectivamente estas implementaciones están aumentando la productividad en las compañías y está generando también cierta presión en el desempleo. Es una de las explicaciones que han habido para el aumento del desempleo en Estados Unidos. Perfecto. Entonces, seguramente vamos a seguir viendo aumento de desempleo y es una realidad. No obstante, pues muy asociado al tema de inteligencia artificial y esas, digamos, monetizaciones de todo el CAPEX que se ha dado por inteligencia artificial. Ahora sí, pasemos al ámbito local. Entonces, esta semana, pues tenemos muchas noticias. ¿Qué hemos visto en términos generales? Hemos visto un mercado accionario súper valorizado, hemos visto un mercado de renta fija con volatilidad, pero con algo de valorizaciones, y hemos visto pues mucha expectativa frente a lo que pueda pasar en términos de flujos pues, de dólares o oferta, digamos, de dólares por el decreto de repatriación pues que está sujeto, digamos, a comentarios y en términos generales todavía hay mucha incertidumbre. Entonces vamos caso por caso. Lo primero, en términos del mercado accionario, ¿qué ha pasado en el mercado accionario? ¿Por qué se ha valorizado tanto el mercado accionario? Bueno, hay que hablar del elefante en la habitación, ¿sí? Con el decreto de repatriación de activos de las inversiones extranjeras de los fondos de pensiones obligatorios, ¿sí? Este decreto no cobija a los fondos de pensiones voluntarios. Se espera, digamos, que entre un gran flujo de dinero hacia la economía a nivel local. Estábamos hablando de un límite a 3 años del 35%, a 5 años del 30%. En este momento, algunos fondos están por encima del 50, alrededor del 50-60% de inversiones en el extranjero. Estas inversiones tienen sus niveles de rentabilidad, seguridad, nos diversifican geográficamente, pero digamos, en este momento está en veremos, ¿sí? Estamos un poco esperando comentarios, estamos viendo qué es lo que va a terminar ocurriendo en cuanto al detalle, pero la expectativa es, el mercado dijo, bueno, si estos flujos vienen para Colombia, en algo van a tener que ponerlo. Entonces dicen el mercado local de acciones. Las acciones locales han tenido un rally tremendo. De hecho, todos los targets que tenían para este año, varios ya han sido Se los volaron. superados directamente. Entonces, esa actualización de qué va a pasar tanto en el corto plazo con cómo se desarrolla el decreto como cómo vamos a terminar a final de año es un cambio constante. Digamos que es una noticia corriendo en este momento. Sí, y eso yo creo que es importante hacerle referencia porque los mercados están descontando, pues que efectivamente sí o sí se va a dar el decreto tal y como salió. Recordemos que pues el decreto está contando con que esos flujos pues entren directamente
de, pero está contando, digamos, con la plata como un todo. Y acuérdense que los flujos más importantes vienen por mayor riesgo y moderado. Y digamos, los límites de inversión como están hoy en día, pues suponen que tienen que tener una mayor participación en equity, en private equity, pero pues el mercado local no es lo suficientemente profundo y líquido para absorber esa cantidad de recursos, digamos, dadas las características de perfil de riesgo de esos fondos. Entonces, vamos a ver si efectivamente alteran esos límites, porque de lo contrario el mercado colombiano pues no va a poder absorber esa cantidad de recursos. En términos de infraestructura, no hay los proyectos. En términos del mercado local, pues es un mercado local accionario, es un mercado muy chiquito, y en términos de TES, pues ya los fondos de pensiones y los institucionales tienen más del 30% de las tenencias, que implica una sobreconcentración y un riesgo importante en materia de diversificación de activos para las inversiones para los fondos. Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, pues digamos, cómo evolucionan los comentarios al decreto, que claramente es incompatible con una reforma pensional, porque el decreto, pues digamos, asume que vienen los flujos, y con esos flujos, digamos, es que se van a materializar las repatriaciones. Si hubiese reforma pensional, pues simplemente no habría los flujos. Bueno, esto es una novela que va a continuar, pero lo importante es entender que el mercado de renta variable está incorporando, pues que todos esos recursos van directo, y todavía pues es muy apresurado para esa incorporación. Entonces uno podría asumir que eventualmente puede haber correcciones, entonces que el mercado ha corrido muy fuerte, puede ser oportunidad también de algo de toma de ganancias, y estar como muy atentos a esa dinámica, porque efectivamente pues es muy apresurado, digamos, hacer esas cábalas, y más en un entorno donde pues los resultados corporativos pues seguramente van a salir sólidos, pero pues no tan sólidos como para esas valorizaciones casi del 50-60% que hemos visto, ¿verdad? Bueno, eso en materia del mercado accionario. Ahora hablemos un poquito del mercado de renta fija. Estamos todos supeditados a ver si son 25 básicos de incrementos de tasas, como ya lo habías dicho, o 50 básicos. Hemos visto correcciones en la deuda privada, hemos visto volatilidad en la renta fija. Esta semana, ¿cómo la ves? La veo una semana muy movida. O sea, si el mercado, digamos, espera 25 básicos en este momento, hay una concentración bastante importante de analistas ahí. Veríamos un mercado, digamos, algo calmado. Si vemos una subida a los 50, estaríamos viendo unas devaluaciones en TES importantes. ¿Sí? De por sí, la semana pasada tuvimos un resultado, digamos, un tanto negativo para los tasa fija. Es bastante impredecible ver hacia dónde nos vamos a mover, porque, por ejemplo, si se cumple el tema de los flujos por parte de la repatriación de bienes y tenemos que aumentar la exposición hacia TES, vamos a ver una valorización importante en estos y unos, digamos, spreads respecto a esa tasa del Banrep mucho más pequeña, ¿sí? Sí, Eso sí, es todo. efectivamente, hemos visto que en diciembre el mercado de deuda pública corrigió mucho. En enero el mercado de deuda pública se ha valorizado. Ha sido el mercado de deuda privada que más ha asumido un poquito las correcciones en valor de mercado. También porque las expectativas de subidas de tasas han hecho que los bancos aumenten las captaciones, están captando a tasas mucho más altas, y eso ha tenido impactos de valoración. Y ya para cerrar, porque antes de irnos con el cierre y digamos, el dato curioso, pues el tipo de cambio. Todo el mundo dice, bueno, ¿y para dónde va el tipo de cambio? Porque el tipo de cambio tampoco para de apreciarse, porque también está descontando que va a haber, pues, digamos, monetizaciones importantes. Número uno, el tema, pues, de traída de deuda externa del gobierno, que ha aumentado muchísimo, más la repatriación. Entonces, todo el mundo está pensando, pues, que el tipo de cambio va a llegar a 3.600. ¿Tú cómo estás viendo ese tipo de cambio? ¿Cómo lo ves esta semana? Si lo ves más tranquilo, si lo ves eventualmente otra vez tocando niveles más cercanos a 3.700. ¿Cómo la estás viendo? Bueno, vimos niveles por debajo de 3.600 en los 3.570 más o menos. Eso ha sido un tema de todos los días, ¿sí? Sobre todo hablando con mi familia, todos los días me preguntan: "Esteban, ¿a cuánto va a estar el dólar mañana?". Y al día siguiente me dicen: "Esteban, no le diste". Y yo, bueno, es complicado, es complicado, porque, por ejemplo, hemos hablado de un rango entre 3.600 de base y 3.800, donde se puede estar moviendo constantemente. Vimos un movimiento muy fuerte hacia abajo cuando hicieron el anuncio del decreto de la repatriación, porque todo el mundo dijo, claro, si van a liquidar todas estas inversiones por fuera y luego las tienen que traer a nivel local, vamos a ver un tema de flujos presionando la tasa de cambio.
sobre todo si uno compara, digamos, esa emisión que hizo el gobierno ahorita a inicios de mes, y uno dice, bueno, si esto es un flujo de 5 billones y lo comparas con unas cuantas decenas de billones a partir de los de inversión de los fondos de pensiones, uno dice, va a haber una presión importante de estos flujos. Ya luego el mercado dijo, bueno, esto no va a ser de golpe, ¿sí? Esto claramente va a ser más moderado, Entre va a ser 3 y 5 paulatino. años, ujú. Entonces ya se relajaron un poco y dijeron, bueno, creo que con la tasa de cambio a 3.500 nos pasamos un poco, vuelven por encima de los 3.600, ahorita revisando estaba como en 3.670 más o menos. O sea, como mencionaba, es perfectamente plausible que estemos por encima de los 3.700. Si el decreto, por lo que sea, llega a reversarse, temas del nuevo gobierno, el motivo que sea, podríamos estar viendo una subida relativamente rápida, porque claro, gran parte del mercado descontó esa posibilidad y migraron inversiones extranjeras a locales, entonces estaríamos viendo una reversión de esto y un movimiento rápidamente hacia arriba. Puede pasar cualquier cosa en este momento, de lo mismo si hay un ajuste por el motivo que sea en el decreto que obligue a no, que el plazo tiene que ser más corto porque nos antojó. Entonces veríamos un movimiento, digamos, de presión a la baja. ¿Sí? Vimos también una valorización, de hecho, del dólar también a nivel global esta semana, del dólar ganando fuerza respecto a todo el mundo. Entonces eso también presionó un poco esa tasa de cambio a la alza. Perfecto, entendido. Y bueno, entonces en síntesis, digamos que todavía el tipo de cambio está bastante atractivo. Digamos que si tenemos que comprar dólar o efectivamente hacer pagos, pues hay que aprovechar porque después se viene de lleno pues las elecciones, después se viene de lleno un poco digamos, más información sobre cómo se van a monetizar y seguramente podría empezar a subir un poco acercándose más a esos precios justos. Y ya para cerrar, pues en términos digamos, de dato curioso, ¿qué nos quieres contar? Bueno, no sé si sabían, por allá como en 1800, en el siglo XIX más o menos, se valorizó la isla de Manhattan en más o menos $24 y es como ¿Se evaluó? O sea, se evaluó, sí, sí, sí. perdón, se evaluó la isla de Manhattan en más o menos $24 y a día de hoy sigue como ese rumor de que la isla completa vale $24 y viene de que en su momento a un grupo indígena que había en la isla se le hizo esta compra de la isla, pero fue 2 siglos antes. Entonces, cuando una persona en el siglo XIX hace este cambio y dice, bueno, si se la compraron por tanto, estos son $24, pero si hacemos ese ajuste a dinero de hoy, serían más o menos unos $1.100 del día de hoy. Entonces alguien diría, pero yo puedo entonces ir y comprar la isla de Manhattan en $1.100. Claro, esto parte en un contexto, ¿sí? Donde se hace esta compra a este grupo que ni siquiera era un grupo mayoritario realmente, y el concepto de la compra de esta isla es distinto porque para ellos no existía esta propiedad de la tierra para siempre, sino que lo veían más como, ok, nos están pagando para poder usarla como lo que nosotros entendemos un arriendo, un alquiler. Entonces se hace esta compra a este grupo, digamos que refleja un poco las dinámicas de la época con todos estos imperios coloniales y a día de hoy se nos salió un poco más extraña, ¿sí? Pero habla un poco de cómo ocurre toda esta transacción y de que distintas culturas pueden tener distintas ideas de lo que implica negociar una propiedad. Y también la pérdida del dinero en el tiempo. Y la pérdida del dinero en el tiempo, sobre todo. Bueno, perfecto. Entonces, esta semana, ya para finalizar, entonces, estar pendiente para los datos de los diferentes bancos centrales, que eso va a mover los mercados. Y sin lugar a dudas, lo que pase con el Banco Central colombiano va a ser clave para determinar esa dinámica de la renta fija y particularmente de la deuda privada que ha perdido pues valor en estos días. Bueno, pues si quieren saber mucho más acerca de esos temas, pues no olviden seguirnos aquí en nuestro Expreso Financiero. Hasta la próxima.